La isla de Gotland, una cuna báltica. Gotland es una isla en el mar Báltico. Es parte de Suecia. Gotland es conocida por su hermosa naturaleza e historia. La isla está hecha de piedra caliza. Esta roca es suave y fácil de tallar. Debido a la piedra caliza, Gotland tiene muchas formaciones rocosas interesantes. La isla también tiene tierra fértil. Esto la convirtió en un buen lugar para vivir durante mucho tiempo. La gente ha vivido en Gotland desde la Edad de Piedra. El mar alrededor de Gotland proporcionó alimentos y rutas comerciales. Gotland fue un centro importante para el comercio en el mar Báltico. Esto hizo que la isla fuera rica y estuviera conectada con otras culturas. La ubicación estratégica de Gotland en el mar Báltico la convirtió en un centro de actividad marítima. Su gente se convirtió en hábiles marinos navegando por las aguas a menudo traicioneras. El enigma de los orígenes góticos, leyendas y tradiciones. Los godos eran un grupo poderoso de personas. Jugaron un papel importante en la configuración de Europa, pero sus orígenes exactos siguen siendo un misterio. Algunos estudiosos creen que vinieron de Gotland. Encontramos pistas en escritos y lenguas antiguas. El idioma gótico, ahora extinto, tenía similitudes con el nórdico antiguo. Esto sugiere una conexión escandinava. Las leyendas y sagas hablan de una gran migración desde Escandinavia. Estas historias hablan de un rey llamado Berig que llevó a su pueblo a nuevas tierras. Con el tiempo, los godos se trasladaron al sur. Dejaron Gotland y se aventuraron en la Europa continental. Este viaje tendría un profundo impacto en su destino. La gran migración de Escandinavia al Mar Negro. Los godos dejaron su tierra natal. Viajaron en busca de nuevas tierras y oportunidades. Esta migración fue un proceso largo y complejo. Sucedió durante varios siglos. Los godos viajaron en barcos por el mar Báltico, desembarcaron en las costas de lo que hoy es Polonia. Desde allí se trasladaron al sur y al este, cruzaron ríos y montañas, se encontraron con otras tribus y culturas en el camino. Los godos eran hábiles guerreros y agricultores. Se adaptaron a nuevos entornos, establecieron asentamientos e interactuaron con las poblaciones locales. Finalmente los godos llegaron al Mar Negro. Esta región se convirtió en su nuevo hogar por un periodo significativo. Interactuaron con el Imperio Romano. Esta interacción tendría consecuencias importantes tanto para los godos como para los romanos. El ascenso de los godos, una fuerza a tener en cuenta. Los godos se convirtieron en una fuerza poderosa en Europa. Estaban unidos bajo líderes fuertes. Eran conocidos por su destreza militar. Los godos eran hábiles jinetes y arqueros. Utilizaron tácticas efectivas en la batalla. Los godos desafiaron al Imperio Romano, saquearon territorios romanos. Los godos también formaron alianzas con otras tribus. Se convirtieron en una potencia política y militar importante. Los godos no eran solo guerreros, desarrollaron una rica cultura, tenían su propia lengua, leyes y tradiciones. Los godos adoptaron el cristianismo, que más tarde jugaría un papel crucial en su historia. Las interacciones de los godos con el Imperio Romano fueron complejas. Hubo periodos de conflicto y periodos de cooperación. Esta relación dinámica daría forma al destino de ambos grupos. Choque de imperios, godos contra romanos. Los godos y los romanos se enfrentaron muchas veces. Los godos querían tierras y recursos, mientras que los romanos querían proteger su imperio. Hubo grandes batallas entre las dos potencias. Una batalla famosa fue la batalla de Adrianópolis en el año 378 después de Cristo. Los godos, liderados por Fritigerno, derrotaron al ejército romano. El emperador romano Valente murió en la batalla. Esta fue una gran victoria para los godos. Mostró su fuerza y sacudió al Imperio Romano. A pesar de los conflictos, también hubo tiempos de paz. Los godos sirvieron en el ejército romano, aprendieron las costumbres romanas y adoptaron las costumbres romanas. Esta interacción condujo al intercambio cultural e influyó en el desarrollo de ambas sociedades. La relación entre los godos y los romanos fue de conflicto y cooperación. Esta compleja interacción dio forma al curso de la historia europea. El saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo fue un evento trascendental. Marcó un punto de inflexión en la historia romana. Los godos, liderados por Alarico, sitiaron y tomaron la ciudad de Roma. Este fue un golpe simbólico y psicológico para el Imperio Romano. Los godos saquearon la ciudad durante varios días.
se llevaron tesoros y objetos de valor. El saqueo de Roma envió ondas de choque por todo el imperio, mostró la vulnerabilidad de Roma y el cambio de equilibrio de poder en Europa. Si bien el saqueo de Roma fue un evento significativo, no destruyó inmediatamente al Imperio Romano. Sin embargo, contribuyó al declive del poder romano y al surgimiento de nuevos reinos germánicos. El saqueo de Roma es un recordatorio del cambio constante y la agitación que caracteriza a la historia. Destaca las complejas interacciones entre diferentes culturas y el legado de las civilizaciones antiguas. Los godos dejaron un impacto duradero en Europa. Su influencia cultural se puede ver en varios aspectos de la sociedad europea. Los godos contribuyeron al desarrollo del arte, la arquitectura y el derecho. La lengua gótica, aunque ahora extinta, influyó en otras lenguas germánicas. Los godos jugaron un papel en la difusión del cristianismo por toda Europa. Adoptaron su propia versión del cristianismo que difería de la versión romana. Las tradiciones legales de los godos también influyeron en el desarrollo del derecho en Europa. Tenían su propio sistema de leyes y costumbres que luego se incorporaron a los sistemas legales de la Europa medieval. El legado de los godos es complejo y multifacético. Fueron tanto destructores como constructores. Contribuyeron a la caída del Imperio Romano, pero también desempeñaron un papel en la configuración del panorama cultural y político de la Europa medieval. Con el tiempo, los godos se dividieron en dos grupos principales, los visigodos y los ostrogodos. Los visigodos se asentaron en el suroeste de Europa, estableciendo un reino en España. Los ostrogodos se asentaron en Italia, fundando un reino que abarcaba gran parte de la península italiana. Los visigodos y los ostrogodos, aunque compartían raíces comunes, desarrollaron culturas e identidades distintas. Los visigodos adoptaron el derecho y las costumbres romanas, creando una mezcla única de tradiciones góticas y romanas. Los ostrogodos, aunque también influenciados por la cultura romana, mantuvieron una identidad germánica más fuerte. Tanto los visigodos como los ostrogodos jugaron un papel importante en el desarrollo de la Europa medieval. Establecieron poderosos reinos que dejaron su huella en el panorama político y cultural. Sus historias destacan la fragmentación del Imperio Romano y el surgimiento de nuevos reinos germánicos. Los godos fueron un pueblo fascinante e influyente. Su viaje desde Escandinavia hasta el corazón del Imperio Romano es un testimonio de su resiliencia y adaptabilidad. Eran hábiles guerreros, pero también administradores capaces e innovadores culturales. El legado de los godos es complejo y multifacético. Contribuyeron a la caída del Imperio Romano, pero también jugaron un papel clave en el surgimiento de la Europa medieval. Su influencia cultural se puede ver en el arte, la arquitectura, el idioma y el derecho. La historia de los godos nos recuerda que la historia es un tapiz tejido con innumerables hilos. Es una historia de migración, conflicto, intercambio cultural y el auge y caída de imperios. Los ecos de los godos aún se pueden escuchar hoy, recordándonos el poder perdurable del pasado.